Hosana en las alturas. Y ahora a mí me venía, yo oraba y el Señor me decía, ¿cuántos me dieron Hosana? Y el tercer día me crucificaron. Hosana en las alturas. Hoy un día con mucho gozo y mañana crucifico al Señor. Todos los que estamos aquí reunidos en esta mañana somos embajadores de paz. Nosotros tenemos que lograr que en nuestras casas haya paz. Y la única forma es llevando al Señor a las casas. Hay que llevar al Señor a las casas. No hay que llevar quizás una penquita de guano como hacen los católicos. Es llevar nosotros dentro de mi vida al Señor a la casa. Para que los que visiten la casa encuentren paz. Tenemos que hacer de nuestros hogares de paz. La presencia del Señor traerá paz a nuestros hogares. La predicación que les traigo en el día de hoy se titula Profecía sobre la pasión de Cristo. Profecía sobre la pasión de Cristo. Por todos nosotros es conocido que el pueblo de Israel, un pueblo que fue escogido por Dios para adorar y bendecir su nombre, el 98% del pueblo de Israel no reconocen a Jesús. Ellos leen cada día el Antiguo Testamento y tienen un velo puesto que no les permite reconocer de que lo que dice el Antiguo Testamento del Mesías se cumplió en Jesús. Ellos aún cada día cuando se levantan en sus casas tienen que decir, Jehová, bendito Dios, mándanos el Mesías. Esa es la oración de los judíos todos los días. Señor, manda al Salvador, manda al que nos va a salvar, manda al ungido, lo estamos esperando. Y fue porque un día entró y le dijeron Hosana, y al tercer día lo crucificaron. Por haber crucificado a Jesús, eso fue lo que permitió que Dios mandara sobre ellos un espíritu que cegara su entendimiento. Y aún allí, yendo millones de personas todos los años, caminando por sus calles, mirando que gastan miles de dólares para ir a ver allí las cosas de Jesús, aún tienen una venda en los ojos. Ellos no conocen a Jesús. Los judíos no creen en Jesús como Mesías, porque dicen que Él no cumplió con las profecías bíblicas. Pero la realidad es que en el Antiguo Testamento encontramos alrededor de 300 profecías bíblicas que hablan de la venida de Jesús. No es una ni dos. Fueron 300 profecías que hablan de Jesús, las cuales se han cumplido en el Nuevo Testamento, en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, las cuales hablan de su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección. Todos los profetas, desde Moisés hasta Zacarías, todos hablaron de Jesús. Todos tienen que ser un texto bíblico con referencia a Jesús. En una ocasión Jesús dijo, hablándole a los sacerdotes, fariseos y ancianos, que si creyeran en Moisés, como dicen ellos, creerían en mí, porque Moisés habló de mí. Moisés anunció a Jesús. Ahorita el maestro decía que Moisés vino y le dio una piedra para que brotara agua. Y dice el libro de los Hebreos que aquella piedra era Jesús. Jesús fue el agua que ellos necesitaban para no morirse en el desierto. Hoy estaremos hablando de las profecías que anuncian su muerte, desde la entrada triunfal a Jerusalén hasta su muerte en el Calvario. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén,
He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Veamos su cumplimiento. Mateo 21. Cuando se acercaban a Jerusalén al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está al frente de vosotros y hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatarla y traérmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Por eso lo hizo Jesús. Jesús no lo hizo por nada más, sino para que se cumpliese la Escritura. Para que la gente viera que el que habló Zacarías era él. Ese fue el único objetivo que tuvo ese día cuando Jesús dijo: vayan ahí a esa aldea y tráiganme esa asna con ese pollino. Y ellos lo vieron. Y dice la Escritura que iban delante de él y ponían sus mantos y tiraban palmas y gritaban: Hosana, Hosana, que viene en el nombre del Señor. Esa profecía se cumplió ese día. Isaías dijo: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En Mateo 26, Mateo capítulo 26, versículo 2, Jesús anuncia su muerte diciendo: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Una vez celebrada la Pascua, dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Dice Jesús, escrito está. Está allá en los manuales donde ustedes lo leen y ustedes lo recitan, porque los judíos se saben bien la Escritura. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y así se cumplió. Quiere decir que aún los discípulos que andaban con él lo negaron. Se echaron atrás. Y el Señor nos dice en esta mañana: nos echaremos atrás nosotros. El Espíritu Santo quiere hacer un ancla en tu vida. Aunque todos en tu casa se vayan atrás, aunque nunca nadie quiera seguir al Señor, sigue tú al Señor. Síguelo, persevera en el Señor. Que lo más grande que haya para ti sea hablar del Señor en tu casa. Que lo más grande que haya para ti sea venir a adorar al Señor. Y deja que los demás no vengan. Porque tú estás haciendo lo correcto. Una vez que fue arrestado, lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban los escribas y los ancianos. Estos buscaban un falso testimonio para entregarle a la muerte y no lo hallaron. Pero al fin se presentaron 2 testigos falsos que dijeron: él dijo, ellos dijeron, él dijo que puede derribar el templo de Dios y en 3 días edificarlo. El sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no respondes nada? Mas él callaba. Entonces el sumo sacerdote le conjuró por Dios viviente y dile a Dios: sí, dinos por favor, tú eres el Cristo. Ellos tenían una preocupación tan grande en su vida que veían las cosas que hacía Jesús, lo que estaba pasando delante de ellos, pero tenían una lucha tremenda. Y aquel hombre dijo: dinos, por favor, dinos si tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho.
tú lo has dicho, tú dijiste que yo soy el Cristo. Y de ahora en adelante verás al Hijo de Dios subiendo y bajando en las nubes del cielo. Cuando Jesús dijo esas palabras, dice que automáticamente que el hombre se llenó de ira y rompió sus vestidos. Y dijo, ¡habla, blasfemado! ¡Habla, blasfemado! Y buscó y salió corriendo y llevaron a Jesús ante Pilato. ¡Qué cosa más horrible! Dice, cuando dijo, ¡ha blasfemado! Eres reo de muerte. Así lo llevaron a Pilato y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, él nada respondió. Pilato dijo, ¿no oyen lo que dicen de ti? Pero él no respondió nada. Así fue como cordero al matadero, cumpliéndose la profecía. Él hacía cumplimiento a la profecía. Cualquiera en ese momento tan desesperado hubiera dicho, no, yo soy el Hijo de Dios y voy a mandar una legión de ángeles y bajarán los ángeles y lucharán por mí. Pero él dice, como decía la Escritura para que se cumpliera, como un cordero fue llevado al matadero. El cordero cuando iban a matar todos los años, él no hablaba. Él venía, iba como cordero al matadero. Isaías 52:14 dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Entre azotes y bofetadas fue desfigurado, como lo cuentan los evangelios. Pero como si fuera poco su castigo, gritaban, crucifícale, crucifícale, cumpliéndose la profecía que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora vemos a Jesús dándole cumplimiento a esta profecía, tomando una cruz sobre su cuerpo, cargándola por más de 600 metros. Entre el bullicio de las personas que le gritaban y le injuriaban, salvo a otros que se salve a él mismo. Eso era lo que le gritaban a Jesús. Así cargaba el pecado de cada uno de nosotros. El apóstol Pedro dijo, él cargó en su cuerpo con nuestros pecados en el madero de la cruz. En 2 Corintios se nos dice, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justos de Dios en él. Con aquella cruz encima de 3 o 4 metros de largo y 2 de ancho, con un peso aproximado de 40 kilogramos, caminó por toda la vía dolorosa hasta llegar al Gólgota, donde iba a ser crucificado. Al llegar al lugar del martirio, lo clavaron en aquella cruz, como cuando un carpintero clava un clavo en un madero, perdiendo más sangre de su cuerpo. Esa sangre bendita que nos limpia de todo pecado fue derramada con sufrimiento, cumpliéndose la profecía bíblica del Salmo 22 que dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ese momento se estaba cumpliendo esa profecía bíblica, porque Jesús fue clavado en una cruz, las 2 manos y los 2 pies. Una vez que Jesús quedó suspendido en aquella cruz,
Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando sobre ellos suertes para ver qué se llevaría cada uno, dándose cumplimiento a la profecía del Salmo 22:18, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora Jesús quedaba expuesto a los ojos de todos los que lo observaban. A su lado estaban colgados dos ladrones, cumpliéndose la profecía que dice que su muerte fue con los inicuos. Estando Jesús en agonía, exclamó: tengo sed. Los soldados, tomando un hisopo, lo mojaron en vinagre y se lo pusieron en los labios para que se cumpliese la escritura del Salmo 69:21, que dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Estando Jesús en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cumpliéndose la profecía de Isaías 53:12, que dice: fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí Jesús estaba orando por ti y por mí. Estaba diciendo: Señor, perdónalos. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Aún después de haber muerto, se cumplieron dos profecías bíblicas más. Zacarías 12:10 dijo: mirarán a mí al que traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Los soldados romanos hicieron pasar una lanza por su costado, cumpliéndose la profecía. A los dos ladrones que murieron a su lado, los soldados romanos le quedaron sus huesos. Pero en el caso de Jesús no se lo hicieron, cumpliéndose también la escritura, que dice: él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Jesús mismo profetizó sobre su muerte diciendo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue una palabra maravillosa del Señor. Cuando vemos a Jesús crucificado, nos está dando una gran esperanza. Ya no tenemos por qué llorar. No tenemos por qué llorar, porque Jesús no se quedó allí crucificado. La semana que viene estaremos hablando de todo lo que tiene que ver con la resurrección de Jesús, que es un movimiento inmenso que pasó en aquellos días y que ha pasado hasta la actualidad. También Isaías dijo: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Hoy nosotros vemos a Jesús digno de recibir la gloria y la honra, el poder hecho más sublime que los cielos. Su gloria llena la tierra. Adorado, respetado, pues los demonios se sujetan a su nombre. Exaltado por su pueblo, coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Esa es la predicación que le traía para el día de hoy. Ahora vamos a tener Santa Cena. Vamos a conmemorar la Santa